Amigos, acá de regreso otra vez en nuestro programa Karate, mi forma de vida, por Siempre Juntos TV. Otra vez vamos a hacer un anuncio a nuestros auspiciadores que nos están apoyando, que creen en nosotros. Empecemos por Maquito, mi vitamina de todos los días, tanto en polvo como en comprimidos. A JM Sport, especialista en artículos en artes marciales. A Midoyo, Takayuki Mikami, afiliado a la organización SWKF. A Sakusa Sushi Bar. Gracias por creer en nosotros y apoyarnos. Bien, vamos a continuar en este programa especial a nuestro gran sensei Marcos Morón Novaro, que debe estar viéndonos allá desde el cielo. Bien, vamos a hablar un poquito más del sensei Marcos Morón. Ahí tenemos unas imágenes que vamos a pasar de él sobre un seminario que fue, yo creo, el último seminario que hizo el sensei, ¿no? En vida, ¿no? Fue organizado por el sensei Enrique Hoyos, si no me equivoco, sí, sensei Enrique Hoyos, y esto fue organizado en Lince, si no me equivoco. Así es, eso fue una actividad en la cual el sensei siempre presto a poder colaborar con la instrucción y la difusión del correcto karate, como decía él. El sensei Enrique Hoyos pidió justamente su colaboración para poder realizar este seminario y tuvo una gran convocatoria. Vinieron miembros de diferentes organizaciones de karate, de diferentes estilos, y fue un bonito evento donde el sensei explicó los conceptos básicos del karate, justamente lo que él hacía hincapié, que por el deportivismo, ¿no? Decía de que cada año se perdía mucho más los conceptos básicos más importantes en la ejecución de las técnicas del karate. Y este seminario sirvió justamente para que muchos karatecas de diferentes organizaciones pudieran observar, entender y de esa manera también poder difundir la correcta técnica del karate. Así es. Vamos a pasar unas imágenes donde justamente el mismo sensei Marcos está dirigiendo este seminario. Vamos a poner las imágenes. ¿No es cierto? Si yo uso solo el brazo, voy a llegar. ¿Sí o no? Voy a llegar, pero ¿llegaré con efectividad? No, pero llego. ¿Ganar algo? ¿Sí o no? Sí, pues. ¿Pero ser efectivo? No. ¿Servirá? No. Pero bueno, que somos conscientes, ¿sabes? Porque yo pensaba encontrar, no, sí sirve, sí sirve, ¿no? No sirve. Entonces, no debemos sacrificar lo que es los principios, ¿no? Yo voy. 1. ¿Comprende? De pie. Vamos. Ahí, nomás. ¿Listo? Ahí. ¡Eso es! ¡Salió mejor! ¡Vamos! Ahí, cadera. ¡Sam! Eso es. Muy bien. ¡Mejor! ¡Dos! Más soltura. Eso es. Último, ¿con qué hay? Ahí gané yo. Use el cuerpo. El brazo no sirve. El cuerpo es el que envía. Entonces, ese es respecto a cuando voy para atrás, ¿no es cierto? Seiza, por favor. Entonces, ¿tienes Suki? Entonces, yo voy hacia atrás, no tengo problema, ¿no? Pero ahora voy a tratar de usar el círculo, pero hacer la técnica recta. Es decir, mi cuerpo va a ser el círculo, pero mi técnica va a ser recta. Que si viene, por ejemplo, viene Suki, está recta, pero mi cuerpo hizo el círculo. ¿No es cierto? Entonces, yo estoy acá, Ichi, mi cuerpo va a hacer el círculo.
Pero mi técnica es recta. Ich. ¿Entendido? 2. Suelta. Con el fuerte. ¿Por qué es? Toma esa esquina. ¿Está bien? No, ahí despierto, ahí. Muy bien, ¿entendieron, no? Más que centrar el trabajo en los hombros, vuelvo a insistir, el trabajo en los hombros se libera y lo que hay que hacer es usar la cadera. Nada más la cadera. ¿Comprendido? Ahí confiado. ¿Listo? Ese. ¡Sí! Ustedes entienden el concepto de que están haciendo lo recto, ¿no es cierto? El cuerpo hace la sensible, ¿no es cierto? No hay duda, ¿no? Perfecto, ahí vamos, seguimos. ¡Ahí! Muy bien. ¡Yo! ¡El último! ¡Yo! ¡Ahí! ¡Yo! ¡Ahí, por favor! Abajo ahí. Por ejemplo, lo que explicaba de recto, ¿no es cierto? Mahuachikiri para sí, es igual. Bueno, pues si yo hago Mahuachikiri para él, entonces voy a hacerlo circular. Pum, voy a hacerlo circular. Circular. ¿Está bien? Bien, hemos puesto entonces unas imágenes de nuestro gran y querido sensei Marcos Morón en uno de los últimos seminarios que hizo en vida, en el cual él se explayaba de una forma extraordinaria, espectacular, cómo dominaba la técnica, cómo dominaba su cuerpo. La verdad, sinceramente, siempre me he quedado muy admirado en la forma como él conocía cada movimiento de las técnicas de karate. Vamos a comentar un poquito sobre eso, Jackson. Sí, claro. En realidad, pues, al observar las imágenes, recuerdo claramente el trabajo del sensei, el trabajo que hacía de cada técnica, y era un privilegio el poder entrenar con él bajo su dirección y ver, pues, justamente de que el grado del dominio de las técnicas llegaba a un nivel de maestría, tal que era, pues, como en esa oportunidad un curso magistral. Nosotros teníamos esos cursos magistrales día a día. Así es. Entrenando con él. Así es. Porque tal vez en un curso abierto, el sensei lo que hacía era demostrar la técnica para que los demás pudieran entender y poder llegar a comprender poco a poco ese trabajo técnico. Así es. Pero el trabajo en el dojo lógicamente cambiaba radicalmente porque además nos exigía, ¿no?, hacer el trabajo de manera correcta. Era, pues, para muchos de nosotros algo muy contradictorio desde el punto de vista deportivo, si entendíamos que la práctica de karate tenía que ser simplemente técnicas que yo puedo usar en una competencia, ¿no? Pero el sensei justamente nos remarcaba, justo veíamos en las imágenes, técnicas que muy rara vez uno podría observar en un torneo deportivo, ¿no? El cómo ejecutarlas en un torneo deportivo. Más serviría de repente para una situación de defensa personal o una situación de un combate real, ¿no? Gracias. ¿Y por qué? Porque el karate es mucho más que el deporte. No vamos a negar que acá en el Perú existen excelentes deportistas en la disciplina del karate, muy buenos deportistas de alto rendimiento, y siempre ha habido, por herencia, ¿no?, grandes exponentes del karate en el Perú, porque hemos tenido grandes senseis junto con el sensei Marcos, y la generación del sensei Marcos, pues, también se encuentra nutrida de grandes senseis que actualmente también siguen difundiendo el correcto karate. Claro, que fue la generación de oro del karate peruano. Así es. Sí, hay muchos de esos senseis que son generación con el sensei Marcos, y ya en algún momento comentaremos también de ese en uno de nuestros programas sobre esos senseis, amigos y compañeros que han sido el sensei Marcos cuando lo han compartido con él, ¿no? Así es. Justo en este seminario, el sensei hacía mucho hincapié en que era muy importante el conocer cómo es que el cuerpo ejecutaba la técnica. No podemos generalizar,
pero es cuestión simplemente de pasearse por algunos dojos y poder llevarse una mala impresión en algunos de ellos, de ver que se preocupan mucho por la forma externa de ejecución. Es decir, ellos ven y ejecutan, pero no buscan estudiar y entender el movimiento Así es. con su propio cuerpo, simplemente se imita. Lógicamente eso es una forma de aprendizaje, pero siempre tiene que haber una persona que nos pueda decir si estoy haciéndolo bien, si lo estoy haciendo mal. Así es. Y para suerte nosotros siempre lo hemos tenido al Sensei Marcos para poder tener esa corrección y poder proyectarnos en el crecimiento del karate que practicábamos con él. Claro, por ejemplo, en ese trabajo o en esa clase magistral que el sensei está dando, por ejemplo, les enseña a hacer el correcto movimiento de la cadera. Así es. Porque está ejecutándose, por ejemplo, una técnica de Uraken Uchi, ¿no? Entonces les enseña cómo salir del ataque de la línea recta y salir en forma circular de una forma diferente que normalmente podría hacerse de una forma común, directa ¿no? al Uraken, ¿no? Lo que todos conocemos con una manera directa de ejecución del Uraken, ya que en técnica básica siempre ejecutamos la misma acción. Así es. Pero la ejecución de esa misma técnica tenía muchas variantes. Como lo indicaba él, se puede simplemente hacer el movimiento con la cadera de manera directa, pero también podíamos utilizar el cuerpo para hacer esa rotación y que el brazo sirviera pues justamente en la técnica, simplemente rotara sobre el mismo eje del codo y el cuerpo hacía todo el círculo. Pero son diferentes formas de poder practicar una misma técnica y eso era lo que lográbamos con él, ¿no? Poder entender desde diferentes puntos de vista gracias a la vasta experiencia que tenía el sensei. Porque no está de más recordar que el sensei Marcos ha tenido grandes senseis desde los que lo formaron en un inicio, como el sensei Kawauchi, claro. Y a lo largo de su carrera como artista marcial, grandes senseis como el sensei Nishiyama, el sensei Kanazawa, con los cuales fue creciendo mucho más y fue entendiendo, o sea, fue abriendo más su entendimiento hacia la correcta técnica de karate, ¿no? Porque siempre nos decía, no solamente los grandes senseis, las grandes cabezas de organizaciones, tienen todo el derecho de poder decir, yo creo que esto se hace de esta manera porque son estudiosos del karate. Y nosotros recordando al sensei Marcos, él nos decía eso de los grandes senseis, pero nosotros lo veíamos a él de la misma manera estudiando y analizando cada una de las técnicas del karate de manera individual, en su conjunto, en las formas que conocemos como katas, y poco a poco nos iba demostrando cómo él entendía los katas y cómo al momento de su ejecución podríamos ir mejorando cada uno de ellos. No era él hablarnos de grandes senseis, pero nosotros veíamos a uno grande frente a nosotros. Sí, es verdad. La verdad, Sensei Marcos ha tenido la gran dicha de tener a grandes senseis. Así es. ¿No? Como dice mi compañero acá, Jackson, pues ha estado tenido al sensei Kawauchi, que fue uno de los que lo inició en la práctica de los katas. Después el sensei Nishiyama, Itaka Nishiyama, presidente de la ITKF, que fue en su momento, y al sensei Hirokazu Kanazawa, que aún está él en vida, que lidera la organización SKIF. La verdad que él ha tenido la dicha, ¿no?, de aprender de esos grandes maestros, ¿no? O sea, él tiene pues toda la autoridad, ¿no?, para poder enseñarnos y darnos a conocer que el karate no es solamente pues una imitación o una moda, sino que el karate hay que estudiarlo, hay que conocer cada movimiento de tu cuerpo para ejecutarlo bien al momento de hacer las técnicas de Kihon, ¿no? Y justamente él nos insistía muchísimo en eso, ¿no?, en el Kihon. Así es. Esa es la base, decía, es la base de todo, para el kumite, para el kata, era la base de todo. Es así como compartía ese con nosotros en las clases. Así es, él hacía mucho hincapié en que justamente en el karate teníamos que hacer uso dentro de la práctica de todos los componentes que conformaban justamente una buena práctica del karate.
que era el Quijón, el kata y el kumite. Nosotros hacíamos Quijón casi un 70-80% de todo el entrenamiento. Y luego pasábamos a las formas y al combate, ¿no? Pero siempre que encontrábamos alguna falla o algo que no sentíamos que no podíamos avanzar dentro de la ejecución de nuestro kata, nuestro sensei que nos decía, volvamos al Quijón. Volvamos a repetir. Cuando nuestro kumite no avanzaba, sentíamos que algo no andaba bien, regresemos al kata. Y entonces siempre nos decía, los tres grandes bloques de entrenamiento, si se puede estructurar el entrenamiento de karate, era justamente Quijón, kata y kumite. No podíamos obviar ninguno. Lamentablemente, y por eso también siempre ponía hincapié en eso, por el deportivismo, hay muchos dojos que malentendieron de que por mejorar uno de esos aspectos, con miras a un resultado deportivo, se tenía que dejar de lado el resto. Y es entonces donde llegaban a un tope. Lamentablemente, valerse de una de las tres estructuras base del entrenamiento hacía que uno simplemente tuviera un techo. Ya no pudiera seguir avanzando. ¿Por qué? Porque dejaba de lado esas grandes bases del karate, ¿no? Ya no podían ellos regresar al Quijón o regresar al kata cuando mi especialidad era el kumite, porque simplemente no existía para ellos en la ejecución de un objetivo deportivo. Y lo mismo para el kata. Y eso era lo que él le molestaba muchísimo. Sí, es verdad, ¿no? Es verdad. Él renegaba mucho sobre eso porque se descuidaba ese aspecto o esos aspectos. Así porque es. El karate, pues, es todo, ¿no? Es todo. Entonces no se puede separar o especializarse solamente en una sola cosa si no tiene la otra. O sea, todo está relacionado, todo conlleva a un crecimiento parejo en todo, ¿no? Porque no puede darse que solamente vas a hacer más acá y menos acá. Entonces, definitivamente lo que está diciendo Jackson era muy importante. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos con este interesante programa.